Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. Espero que estén bien en sus casas, espero que de alguna manera les haya ido muy bien en sus exámenes, ¿sí? Si alguno me preguntara por ahí, profesor, ¿y los exámenes? Bueno, los exámenes ya han sido enviados, seguramente sus notas ya les estarán llegando también estos días, así que por ese lado no se preocupen, ¿no? Algunos me han estado preguntando y me dicen, profesor, ¿cómo voy a hacer? Porque, digamos, yo siempre hago las tareas, yo siempre cumplo con las mismas, pero hasta ahora no tengo una recepción de en qué me estoy equivocando, o hasta ahora no tengo una nota de la revisión de esas tareas. Bueno, yo tengo que decirte que hasta el momento yo no recibo ninguna información y tampoco ninguna recepción sobre el tema de las tareas. Pero lo que sí, digamos, la solución que yo te doy es la siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, si tuvieras alguna duda o alguna consulta con respecto a las preguntas de las separatas que tienes ahí a la mano, que me las hagas llegar. ¿Por dónde? Por el YouTube. O sea, yo te cuelgo hoy día, por ejemplo, hoy día vamos a trabajar palabras homófonas, ¿no es cierto? Y entonces, como vamos a trabajar palabras homófonas, entonces hoy día voy a desarrollar definitivamente la teoría y también algunos ejercicios. Y tú lo que vas a hacer, ¿qué cosa es? Tú lo que vas a hacer es, si tienes alguna duda, alguna pregunta con respecto a ese tema, en el propio video que yo te envío, tienes que manifestar tu comentario. Manifiestas tu comentario y me dices, profesor, esto no entendí, o esto me pareció que no me lo explicó bien, o qué sé yo, y entonces yo ahí te contesto y te respondo el comentario que tú me mandes, ¿correcto? De esa manera creo que podemos tener un contacto, digamos, más directo y puedo solucionar las dudas que tengas con respecto a los temas que voy enseñando, ¿correcto? Porque yo sé que no es una devolución, no es como tener una clase presencial, es evidente que no es como tener una clase presencial, pero que quede claro que el Colegio GUNI y yo, ¿no es cierto?, estamos, digamos, en boga de solucionar cualquier duda que tengas con respecto a los temas que venimos enseñando, ¿correcto? Entonces, por ese lado. Por otro lado, con respecto a las notas, ¿no es cierto?, ya seguramente te van a hacer llegar tus notas, ¿no? Pero sí he visto que muchos están teniendo problemas de tildación, ¿ah? Entonces, no sé, tal vez tendremos que hacer un refuerzo sobre esos temas, pero ya te estoy aclarando eso, ¿no? Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar sobre las palabras homófonas. Ese tema, ¿no es cierto?, tiene diferentes términos o tiene diferentes terminologías, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunos le llaman, ¿no es cierto?, palabras homónimas, o también, algunos saben cómo les llaman homonimia, homonimia sintáctica, así le llaman, ¿no? Profesor, ¿y por qué? Porque es evidente, ¿no es cierto?, que definitivamente las palabras determinan un significado y determinan también, ¿no es cierto?, un contexto de acuerdo a su significado, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que no determino la diferencia de las palabras si no es por la escritura, ¿sí? Y hay palabras definitivamente que se escriben juntas y separadas, y palabras que por solamente la tilde pueden variar en su significado. Entonces, por eso el día de hoy vamos a ver dentro de estos preceptos lo que serían las palabras homófonas, ¿correcto? A ver, ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos, de primera y secundaria del Colegio GUNI en Cañete, ¿no? Para hablar, ¿no es cierto?, de las palabras homófonas, hay que hablar de que existen algunas palabras o grupos de palabras que, de alguna manera, por la similitud de sus sonidos o por las circunstancias en las que se usan, esto quiere decir el contexto en el cual se usa, generan confusiones y equivocaciones en la escritura. Por eso es que, de alguna manera, a veces las palabras como suenan igual, y es verdad, como se pronuncian igual, a veces tenemos esta predisposición, ¿no es cierto?, de confundirlas, ¿no?, de no saber cómo se escriben. Y entonces por eso es que el día de hoy te voy a enseñar, ¿no es cierto?, diversos casos
en cómo se presenta esta homonimia sintáctica o estas palabras homófonas como tal, ¿correcto? El primer caso es un caso ya conocido, es más, este caso de alguna manera se ve también en lo que se llama tildación diacrítica, ¿no? O tildación especial. Ahora, ¿cuándo utilizo los porqués? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo utilizo el porqué junto y con tilde? Se utiliza el porqué junto y con tilde cuando implica un motivo, una razón, ¿no es cierto? Cuando está tratando de argumentar un efecto o un evento. Por ejemplo, dice, dame un porqué, o sea, dame una causa, un motivo, una razón, ¿no es cierto? Entonces, el porqué, ¿no es cierto?, junto y con tilde, es un sustantivo que implica motivo, razón, circunstancia, ¿no es cierto? Por ejemplo, me explicó o me dijo los porqués, o me dijo el por qué no asistió, por ejemplo, a mi reunión, por ejemplo, ¿no? Ese porqué debe ser junto y con tilde porque implica motivo, razón, circunstancia. Ahora, también vamos a encontrar, por si acaso, ¿no es cierto? También vamos a encontrar, ¿no es cierto?, el porqué, ¿no es cierto?, junto y sin tilde. ¿Cuándo el porqué se escribe junto y sin tilde? Cuando implica causa, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Trabajo porque lo necesito. Profesor, pero ¿cuál es la diferencia entre este y este? En que este porqué, que indica causa, también puede servir como una respuesta hacia una pregunta. Por ejemplo, si yo digo, ¿por qué te demoraste tanto? Entonces yo puedo decir, porque me dio la gana. O sea, ese porqué, que porque me dio la gana, ¿no es cierto?, sería junto y sin tilde. ¿Por qué? Porque está representando una respuesta determinada, ¿no es cierto? Entonces allí porque debe ir junto y sin tilde, ¿correcto? Ahí está, debe ir junto y sin tilde. Después, el otro porque separado y con tilde es el que más conocemos. ¿Por qué? Porque ese porque, ¿no es cierto?, junto y con tilde, perdón, separado y con tilde, implica una pregunta directa o una pregunta indirecta, ¿correcto? Profe, ¿cuándo una pregunta es directa? Una pregunta es directa cuando tiene los signos de interrogación. ¿Y cuando es indirecta? Cuando está cumpliendo la función interrogativa, pero no tiene estos signos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no te callas? Por ejemplo, ¿no? Este porque debe ir separado y con tilde, ¿no es cierto? Pero también no dijo por qué se iba, por ejemplo, no dijo por qué se iba. Ese por qué es una pregunta indirecta, ¿no? No sabemos por qué se fue, ¿no? Y el otro por qué, profesor, separado y con tilde, perdón, separado y sin tilde, es un enlace más el pronombre, ¿no? Entonces, profesor, claro está que este por qué se utiliza de alguna manera cuando quiero reemplazar algún pronombre, pero también puede ser reemplazado por los términos por el cual o por la cual. Por ejemplo, la razón por qué me voy. En vez de decir la razón por qué me voy, decir la razón por la cual me voy, por ejemplo, ¿no? Ese por qué debe ser separado y sin tilde porque puede representar por el cual o por la cual. ¿Correcto? Ahí está. Profesor, o sea que ese es el primer caso de las palabras homófonas, claro. Date cuenta que tiene diferentes funciones, ¿no? El por qué junto y con tilde implica motivo. El por qué junto y sin tilde implica causa. El por qué junto, separado y con tilde, implica pregunta directa o indirecta. Y el por qué separado y sin tilde se puede expresar por los términos por la cual o por el cual. ¿Correcto? Ahí está. Profe, acá me pide que complete adecuadamente en ese primer caso. Correcto. Dice, me preguntó el de mi silencio. Ahí debe ser el por qué. Pero ese por qué, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser, profe? Ese por qué debe ser junto y con tilde. Correcto. Porque me está preguntando el motivo de mi silencio, ¿no? Me preguntó el por qué de mi silencio. A ver. Me preguntó el por qué de mi silencio. Correcto. La 2 dice, te sacaron del grupo porque no cumpliste con tu parte. Ese por qué, profesor, ese por qué debe ser junto y sin tilde, porque es la causa, ¿no es cierto? Ahora dice, ¿por qué no quieres asistir a mi fiesta? Ese por qué debe ser separado y con tilde porque se pregunta.
Y luego dice, Fernando no me pagó, no tenía dinero. Ese porque no tenía dinero, ¿no es cierto? Ese por qué no tenía dinero debe ser junto y sin ti. ¿Correcto? Dice, ¿alguien sabe por qué se enojó tanto? Ese por qué debe ser separado y con tilde, porque se pregunta. Tú desarrollas pues la 6 y la 10 evidentemente. ¿De acuerdo, chicos?